Fundación Escuela Libertad presenta Mujeres a Carta Cabal, un espacio para mostrar la fuerza, el poder de la mujer. Conduce Olga Viviana Guerrero. Hola, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Mujeres a Carta Cabal, este espacio donde hablamos sin rodeos sobre la realidad, la verdad y las mujeres que marcan la diferencia. Antes de comenzar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Mujeres-Cabal, Mujeres a Carta Cabal, donde compartimos contenido exclusivo, análisis y mucho más. Acompáñenos en esta conversación. Y hoy sí les tengo un personaje que se van a morir. Hoy tenemos esta invitada especialísima. Ella ya había estado aquí antes, pero yo espero que ustedes no se acuerden de esta conversación porque seguimos en el tema. Es una mujer que ha convertido el arte de descubrir las mentiras en su misión. Ella es Rita Karanauskas. En este momento es súper conocida, súper famosa, la casamentiras más reconocida de Colombia. Y hablar con ella siempre es un placer porque nos muestra cómo lo más elemental puede revelar grandes verdades. Y aquí vamos a hacer una mini entrenamiento para convertirnos en mini casamentiras porque nunca vamos a llegar a su posición, digamos. Rita no solo experta en comunicación no verbal, sino que ha trabajado con organismos internacionales, da conferencias y aplica sus conocimientos en detección de mentiras en interrogatorios, investigaciones y negociaciones. Imagínense eso, la dicha. Imagínense la cantidad de mentiras que uno quisiera siempre pillar, pero bueno, su especialidad es algo que todos quisiéramos, en lo que todos quisiéramos certificarnos. Imagínense descubrir engaños y leer más allá de las palabras. ¿Cierto, Quique? Que eso sería divertidísimo. Bueno, después hablamos con Quique sobre el tema. Pero bueno, Rita, bienvenida a Mujeres a Carta Cabal. Qué gusto tenerte por acá. Nuevamente estar acá con ustedes. Bueno, Rita, vamos al grano. Es especialidad suya porque existe. O sea, ¿por qué alguien se va a especializar en calzar mentiras? Es que la gente miente mucho. Y ya la gente que se especializa en eso particularmente trabaja con la policía, con la fiscalía. En Estados Unidos es muy común, con el FBI. Tienes que estudiar para poder trabajar en eso. ¿Cómo es ese estudio, Rita? ¿Es un estudio que va a la práctica o es un estudio de psicología? ¿Cómo llega uno a convertirse en un experto en detección de mentiras si las personas son tan diferentes todas? Tienes razón en decir que todos somos diferentes, pero hay patrones comunes a las personas que están mintiendo. Entonces tú lo que vas estudiando son patrones. Ajá. ¿Qué estudias? Estudias desde muchos ángulos, o yo por lo menos estudié desde muchos ángulos. Estudias cómo se ve el cuerpo cuando una persona está mintiendo, cómo se ve la cara, qué palabras dice. Adicionalmente, yo estudié grafología forense, que es el análisis de la escritura, cuando una persona está escribiendo a mano alzada, cómo se ve cuando está mintiendo en sus palabras. Lo puedes mirar desde muchas orillas, no es solo una. Bien, eso es pues toda una carrera, digamos. Ni siquiera lo estudias en la universidad toda la carrera, tienes que estudiar por pedacitos y ir estudiando lo que te dé información acerca del comportamiento humano. Y mirar mucho, tener muchos casos y tener muchos alumnos y que mucha gente te cuente muchas cosas. ¿Qué tipo de patologías hay de mentirosos, Rita? ¿Cuántos mentirosos podremos encontrarnos en la vida? Mentirosos somos todos, pero no todos somos mentirosos graves ni patológicos. Pero fíjate una cosa, hay una estadística que dice que una persona dice 3 mentiras cada 10 minutos. Sí, sí he oído. Entonces, tú las dices y yo las digo, pero son mentiras que se llaman mentiras blancas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando le dices a una persona, ya estoy llegando, y vas lejísimos de donde tendrías que estar llegando, pero no das la ubicación, no dices, ya estoy llegando a tu casa, generalmente es una mentira. Se llama mentira por omisión, porque no estamos llegando, pero tú quieres hacer pensar que estás llegando. Sí. Se llama por omisión. Sí. Y lo dices muchas veces. O por ejemplo, cuando dices,
bueno, se me acabaron los minutos, ¿por qué no quieres hablar con alguien? Lo hacemos muchísimo. O cuando había trancón, se me acabaron los minutos, reiterativamente lo hacemos. Y es natural hacerlo, es normal hacerlo y es útil hacerlo. Útil dentro de unos parámetros. Sí. Si vives haciéndolo, pues ya te digo yo, no, a ver, ya esto ya se está volviendo patológico, pero cuando lo hacemos como goteadito a veces sobre todo para no ofender, es algo que hace parte de la inteligencia emocional. ¿Las personas que no mienten no son inteligentes emocionales? No. Te No. hago esa pregunta porque yo no miento, entonces tengo cero inteligencia emocional. Y por acá hay otro también que me parece que no miente. Fíjate que esto es un tema súper delicado, pero no sé si tú conoces a un autista o un Asperger. Dicen siempre la verdad, casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre. Sí. Entonces te la dicen directo, te dicen siempre la verdad y es algo que da mucho que pensar, porque generalmente los seres humanos tenemos un gap entre lo que pensamos y lo que verbalizamos, un gap como un espacio de análisis muy corto. Cuando ese espacio de análisis no existe, hay algo que posiblemente, y digo posiblemente, no, de pronto no está bien. Sí, analizamos demasiado. Sí. Entonces, hay que tener ese gap. No todo lo que yo estoy pensando lo puedo decir. No se puede. ¿Y eso se aprende? Claro. ¿Cuándo se aprende? Es una habilidad emocional, generalmente es a los 2 años o antes de los 2 años, y es una forma muy bella. Cuando un niño chiquitico está llorando porque tiene hambre, pero tiene una mamá que lo consuela mientras le hace el tetero y el niño cambia de emocionalidad, pasa de la ira a la tranquilidad. Eso es un gap. Ese es el gap que se va haciendo en el cerebro. Es ese momentico de espera que nos da el cerebro y eso lo aprendemos si tenemos un cuidador que nos enseña a pasar sobre todo de la ira a la tranquilidad. Pues hablando de eso de mentiras y de aprendizajes, ¿qué tipo de patologías de mentirosos hay, Rita? Patologías o Ya cómo graves, lo ya llamamos. digo Sí, yo, personas enfermedades. sí, que ya puede estar vinculado con la enfermedad o personas que te hacen mucho daño mintiendo. Se ha hablado mucho de los narcisistas. Ajá, últimamente es una palabra muy de moda, muy de moda. Luego está la patología del sociópata, la del psicópata y la del mitómano. Básicamente son esas 4. ¿Cómo es el narcisista? El narcisista suele ser una persona que usa a las demás personas, es poco empática o tiene empatía artificial. ¿A qué me refiero? Él te estudia, él sabe que te gusta, él te hace muchas preguntas para poder hacer un clic contigo y luego te usa. Hace muy buena empatía artificial y luego te usa, te desecha. Se dice que son exitosos esos narcisistas muchas veces porque tienen un carisma especial, digamos. ¿Por qué? Socialmente son muy exitosos. Porque se creen lo que dicen y porque entonces... se lo creen y entonces emanan esta seguridad y tienen visos de poder, de seguridad, pero a las personas que los rodean, la pareja sobre todo, sufre muchísimo, sufre tremendamente. ¿Por qué? Porque no es las verdad. las usan, tienen máscaras sociales, entonces salen con una máscara social. Eso se ve mucho en la grafología, ¿sabes? ¿Cómo se ve? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, escríbeme un texto y fírmalo. Eso es un test muy normal que yo hago, escríbeme 10 renglones y fírmalo. Entonces yo miro si el texto y la firma se parecen. Deberían parecerse, tener trazos iguales porque es la misma persona. Pero cuando yo veo que la firma, por ejemplo, es muy puntuda, imagínate la firma de Donald Trump, ¿sí? Muy puntuda, no tiene ningún tipo de curva, pero la letra es completamente curva. Entonces tú dices, uy, pero acá hay 2 personas.
Una la que firma y otra la que escribe. No, es la misma. Solo que la letra me habla de cómo sale la persona a la sociedad, qué máscara se pone. En cambio, la firma me dice quién soy yo en realidad y cómo me comporto con la gente cercana. Entonces, si yo veo esas divergencias, yo digo, oh, estamos en un problema. Es una persona que sale con una máscara súper amable, súper querida, empatía artificial, pero en su casa o con su pareja, Dios. ¿Cómo hago para identificar rápidamente un narciso? Un narcisista tiene varias características. Lo primero es que suelen, no todos, pero suelen ser excesivamente amables, excesivamente empáticos. Saben todo lo tuyo, te dan como en el blanco de tu gusto, pero es como un exceso que tú dices, wow, qué persona tan perfecta. Y por otro lado, mienten un montón. Y mienten Sobre sí mismos. sobre sí mismos, mienten un montón, pero en general, dicen mentiras en general. Y mentiras que muchas veces no te das cuenta, sino mucho después de que termina una relación, ¿sabes? En ese momento no te das mucho cuenta, pero sí dan ciertas señales. Yo tengo un libro que se llama No te atrevas a mentirme. Yo quiero ese libro porque además quiero que la gente piense que no puede atreverse a mentirme, pero sigamos, después hablamos del libro, sigamos con el narciso que me parece Pero muy interesante. ahí yo en el libro muestro qué señales, por ejemplo, son muy importantes para darnos cuenta en el vivir cotidiano de con quién estamos. Supongamos que tú sales con un narciso a un restaurante. Tú no sabes que él es un narciso, no sabes. Y de pronto resulta que es amabilísimo, queridísimo, y se le riega encima una copa de vino. Y esta persona explota, empieza a decir unas cosas horribles. Tú dices, pero es que esta es la misma persona. O sea, ves un cambio súbito de comportamiento en algo incontrolable, algo que a esa persona se le salió de las manos. Entonces te das cuenta de la máscara. Bien, ese narcisismo muchas veces es ocasionado por drogas o alcohol. Generalmente no. Generalmente es una patología que se da en la infancia. Por ejemplo, niños que nacen y la mamá dice, ay, pobre niño, no tiene muchas habilidades, no tiene muchas cualidades, yo lo voy a sobreproteger y siempre al niño le dice, hiciste todo bien, aunque lo haya hecho todo mal, todo está bien, eres el mejor deportista, eres el mejor de todo, y ese niño crece pensando que es el mejor en todo. Y es un baboso, por dentro es un tremendo baboso inseguro, pero la máscara es la máscara de la seguridad, porque está tapando la inseguridad que su mamá le vio desde chiquito. Entonces, de alguna forma eso tiene mucho que ver con la infancia. Bueno, vamos al mitómano, porque es que últimamente estamos rodeados de mitómanos. Yo creo que algunos nacen y otros se hacen. La mitomanía es una compulsión, Gilla. Es igual como el alcoholismo. ¿De verdad? Sí, ¿Una adicción? Es una compulsión. Ajá. Compulsión es una patología especial de personas que no pueden controlar ciertas actitudes como el alcoholismo, como las drogas, cae dentro del mismo saco. Como los jugadores patológicos, entonces está el mentiroso patológico, que es el mitómano. Los mitómanos solo mienten por etapas. O sea, cuando están muy estresados, te pueden decir 1000 mentiras en un día y después se baja el estrés y ya no mienten. Después nuevamente mienten y ya no mienten. Ajá. Es como un jugador compulsivo. Y son mentiras para nada, para mentir. Son para mentir, porque necesitan alimentar la compulsión. Es un alimento de la compulsión. Nos faltan dos. Nos faltan dos. ¿Cuál es la otra? El sociópata y el psicópata. El psicópata es el que no le importa a nadie, no le importan los demás. ¿O cómo es? Tiene una característica especial. Se ha hablado mucho de la psicopatía y la personalidad psicopática y la relacionamos siempre con homicidios. El que mata. Seguramente has visto Ted Bundy, Sí. los asesinos seriales se les dicen psicópatas. Exacto. Pero no necesariamente son homicidas. Tú puedes estar con un novio psicópata. Que le gusta verte sufrir, pero no te matan. No te mata, pero te hace sufrir. Te hace sufrir. Ellos muestran varias características en la niñez. Uno,
El psicópata de personalidad psicópata tortura insectos Ujú. y hace fuego. Hace fuego, fuego, o sea, prende fuego. Son Sí. dos características muy básicas en los niños. En los niños. Se dice que los psicópatas nunca sienten ni arrepentimiento ni culpa. Sí, eso he oído. Eso los diferencia de un mitómano. Sí, Ajá. es diferente. Eso le pasa a estos personajes que se han vuelto famosos, estos violadores, como el señor Sí, Garavito. exacto, exacto, exacto. Dicen, y hay muchos estudios al respecto, que tienen algo en el cerebro de nacimiento, y es que el cerebro no logra procesar bien la serotonina. La serotonina es un químico que se llama el químico de la felicidad, que todos lo tenemos, pero en cantidades óptimas. Que si se sale de la cantidad óptima de la serotonina, parece ser que hay una parte del cerebro que no la logra procesar y eso causa unos daños impresionantes. Bueno, ¿y cuál es el cuarto? Porque yo ya, Sociópata. el La sociópata, diferencia entre el uno y otro es que el psicópata aparentemente es de nacimiento y el sociópata se hace. se hace, ok. Se hace por la familia donde vivió, por las condiciones donde vivió. Entonces esas son las diferencias entre uno y otro. No hay necesidad de que, mejor dicho, estas personas nos están rodeando, pueden ser Sí, en sí. menor medida, en mayor medida, no Puede estamos que nunca hablando. te des cuenta, sobre todo porque socialmente son súper empáticos. Generalmente tienen amigos y los amigos nunca saben que están con un psicópata. Sí. Solo la pareja lo sabe. O el que esté muy cercano. Son súper mentirosos Ujú. y dan señales desde el principio que hay algo que no está bien. Tú te puedes dar cuenta, lo que pasa es que no queremos verlas, porque como son tan simpáticos, Sí. entonces no queremos ver las señales. No queremos verlas y las disculpamos porque también los demás tenemos esa Ajá. otra, no sé si se llame patología, pero esa como necesidad de disculpar a las Sí. personas que queremos. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros somos personas buenas. La mayoría de las personas somos Somos buenas. Dame esa buenas. tranquilidad, por favor, La porque es que mayoría de las últimamente no me personas parece. somos buenas. Sí. Sí. Y siempre queremos disculpar a las demás personas y buscarle las cosas buenas. Entonces, ¿cómo hago, Rita, para de primerazo entender si la persona con la que estoy me miente o no me miente? Ok, lo primero siempre es ver señales iniciales. Ujú. Tienes que abrir bien el ojo y ponerte en la postura del observador. Sí, Cuesta un montón de trabajo, ¿sabes? Pero tienes que ver señales como cosas tontas. No pienses que vas a ver señales grandes, sí. sino cosas tontas como, por ejemplo, que yo digo que son pequeñas transgresiones de la ley. Te voy a decir, una persona con la que tú estás saliendo salió con su perro y no recogió la caca. Señal número uno, tú dices, pero ¿cómo? Este no recogió la caca, ¿no? Tan raro. Ujú. Que a la larga tú dices, pero pues no es grave, pero Sí. después vas con esa misma persona en el carro y esa persona ves que hizo una contravía. Segunda señal. Tercera señal, porque siempre tienes que ver por lo menos tres. Una señal no me dice nada. Ok. Y luego, ok, vas a carulla con esa persona y le entregan más vueltas de las que Y no deberían. las devuelve. Y no las devuelve porque dice, ay, si no se dio cuenta, además carulla tiene mucha plata, ¿qué me importa? ¿Ves tres señales en esa persona de una transgresión de normas? Ponle la firma que ahí hay algo que no está bien. Sí. Entonces siempre miras señales tontas. ¿Por qué tontas? Porque son señales que la persona no controla. Son Ujú. incontrolables en el ser humano. Esa persona no se pone a pensar, ay, recojo o no la caca del perro. No. Sí, las cosas rápidamente que Sí, pasan en la rápido. cotidianidad. Entonces mira lo cotidiano. Ujú. No mires si tiene revólver o no revólver. No, esas no son las, esas Pues si son, tiene revólver ya. esas son las cosas que Sí. nosotros pensamos que debemos mirar, pero no son esas. Son señales chiquiticas. Chiquiticas que la persona no controla por despiste, no porque no pueda. Y son las que debemos mirar. ¿Y cómo hago yo, por ejemplo, si estoy haciendo un negocio con alguien? ¿Qué le miro?
¿Qué le En una miras? conversación de No, 15 minutos. tú la planeas. Entonces dices, voy a planear una conversación con un nuevo socio. Sí. Me lo voy a llevar, planeo el día que yo sepa que va a granizar. Sí. Además me lo llevo en el carro y el carro se pincha. No tengo llanta de repuesto, está granizando. Y ahí es donde tú sabes quién es esa persona. Porque vas a saber qué hace esa persona en una situación límite. Entonces, sé estratégica. No te sientes en la oficina de la persona para hacer un negocio. No, porque en esa oficina esa persona se siente poderosa, tiene todo controlado, nunca te vas a dar Ajá. cuenta de nada. Entonces. Sácalo de ahí, mételo en una situación límite. Ujú. Que meta el pie en la caca de un perro a ver qué hace. Cosas. Me lo llevo a caminar en una finca. Sí, mételo a ¿Cómo caminar, hago que eso? ojalá granice, a ver qué hace, porque ahí es donde tú ves quién es esa persona y cómo va a reaccionar esa persona cuando las cosas se pongan mal. Muy bien. Y es un gran error ir a la oficina de esa persona, bueno, sentémonos a hacer un negocio. Mal, nunca te vas a dar cuenta. Pero entonces, hablando de ese tema de las mentiras y no mentiras, Rita, y claro, llevar a la persona a su cotidianidad y que reaccione de manera inmediata es una manera, pero también hay otras señales del cuerpo que rápidamente le van diciendo a uno si está mintiendo o no. Como eso que usted hablaba en alguna ocasión, de mirar hacia un lado, de poner la mano en el mentón, este tipo de cosas quieren decir que nuestro cuerpo está más acorde con las cosas que pensamos que nuestras mismas palabras. Lo que hablamos hace un minutico se llaman mentiras del contexto, ¿sí? Que te das Sí. cuenta que esa persona tiene algo raro. Ahora ya estamos con esa persona de frente, ¿ok? Y quiero saber si me mienten algo puntual. ¿Cómo lo sé? La mentira, cuando nosotros mentimos, Gilla, hay algo que pasa en el cerebro y es que generamos adrenalina y cortisol, que son dos químicos que se generan cuando nos da miedo. Te da miedo de cualquier cosa en la vida y el cerebro genera adrenalina y cortisol. Si la persona mentir le causa miedo, pues esa adrenalina y cortisol genera cambios en el cuerpo. Si la persona al mentir no siente miedo, te fregaste. Exacto. ¿Sí? Ok, se llaman mentirosos profesionales. Okay. No son muchos, pero te fregaste. Entonces, no, luego me das una clase de eso porque... Entonces, pues, ¿tú qué haces para saber? Lo primero que tienes que hacer con una persona para saber si te está mintiendo en un instante específico es sacar lo que se llama la línea base. La línea base se saca en 2 minutos. ¿Qué haces? Miras cómo se mueve esa persona, cómo es su gestualidad en 2 minuticos mientras te tomas un cafecito con esa persona. ¿Sí? Entonces a ella mira para acá, no mueve las manos cuando habla, parpadea rápido, siempre, lo que sea, tú la observas. Luego le haces la pregunta del caso y si tú ves que esa persona cambia radicalmente, lo que viste en esos 2 minutos significa que su cuerpo se inundó de adrenalina y cortisol y hubo cambios inmediatos en su cuerpo. Por ejemplo, estaba de brazos cruzados, tú estabas de brazos cruzados y los abriste. De forma inmediata, suelen ser cosas muy inmediatas, ¿sí? O por ejemplo, estabas muy seria y sonreíste cuando no había lugar para sonreír. Entonces son cambios inmediatos generados por adrenalina y cortisol, porque me dio miedo. Si no me dio miedo tu pregunta, no hay cambios en el cuerpo. Y si yo te contesto con una mentira por omisión, significa que no te estoy contando toda la verdad. Tampoco hay cambios en el cuerpo. Solo hay cambios en el cuerpo cuando yo verbalizo una mentira. Pero si yo te estoy ocultando algo, tampoco hay cambios en el cuerpo. Claro. Sí. Claro. Rita, yo quiero ser como usted. Yo, de verdad, como le decía ahorita, yo quiero poder decirle a las personas, es que qué buen título el de ese libro, no te atrevas a mentirme. Pero pues yo sí soy más boba. ¿Cómo? Además porque, por intuición, no porque yo me sepa las claves y los secretos suyos, uno sabe cuando alguien le está diciendo mentiras y cuando no.
y yo empiezo a sufrir por él. ¿Cómo hago para desenmascararlo? Como para que de verdad yo no quiero que él se sienta mal, entonces me hago la que le creo. Pero ¿Cómo hace yo uno para también, desenmascarar un mentiroso? yo también me hago la que le creo y te voy a decir por qué. No, pero debe ser muy difícil Pero es que mentirle. para qué quisiera desenmascarar a alguien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué Sí, quieres? ok, Yo no quiero. es una buena Yo pregunta. lo que quiero es guardar la información en mi cerebro. Si yo me doy cuenta que tú me mentiste, yo no te lo voy a decir porque pierdo mi poder. Ujú. Yo lo guardo en mi cerebro y digo, esta me está diciendo mentiras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, yo lo pienso. Y Sí, quiero hacer un contrato contigo. no lo hago. Entonces, no, yo sí lo hago. A ¿Sí? pesar de que sé que me mentiste, pero pongo una cláusula que me proteja. Mm, ¿Sí? Entonces, vuélvete es más estratégica. Recoge información, pero no para desenmascarar, porque desenmascaraste y ya. A sí, ver, se acabó la y se relación y pues, acabó, sí. pero a veces no queremos eso. Entonces hay que pensársela bien. Yo casi nunca desenmascaro en qué sentido, en decir, tú me estás mintiendo y eso, no. Yo me hago la que ni cuenta me di, Ay, qué buenos tips, me encanta. pero voy anotando en mi cerebro. Sí, Digo, esta persona, tengo que tener cuidado con esto, con esto, con esto, con esto. ¿Por qué me la va a volver a hacer? Entonces, para evitar, voy a hacer esto, esto y esto. Pero no significa que no haga el contrato, no significa que no haga el negocio. ¿Me quedaría sin negocios o qué? perfecto. Primeras impresiones, algo en lo cual usted también es especialista y me encanta, porque entonces yo me voy a citar con alguien que me va a hacer una entrevista o con alguien que voy a conocer para salir, conseguirme un novio o algo de trabajo, un socio. ¿Cómo me he visto? ¿Por qué esto de, por qué tiene que ver, por qué es tan importante esa primera impresión y por qué tiene que ver el vestido? Porque usted dice que para usted es muy importante cómo va la gente vestida y la gente a veces no le para muchas bolas a eso. Pues si no le paran bolas, cometen Muy mal, un error terrible, ¿sí? sí. Porque las primeras impresiones son importantísimas y de eso depende casi tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú te vas a una fiesta de cumpleaños y te dan una torta. Tú te comes la torta. ¿Tú cómo me dices que te gustó la torta? ¿Con qué palabras me la dices? ¿Qué Que me estaba dices? rica. Que estaba rica. ¿Qué me dices? Dime las palabras. Estaba rica ¿Qué? toda. La torta. Sí, la torta está rica. Y yo te pregunto a ti, Dilla, ¿y es que te comiste toda la torta para aseverarme que toda la torta está rica? Entonces, ¿cómo debo decirte? Tú no dices estaba rico el pedacito de torta, Sí, pero pero de ahí viene el concepto de la primera impresión. La primera impresión es como el pedacito de torta que tú te comes. El cerebro asume que el pedacito es igual a toda la torta. Por ujú, eso tú no me dices qué rico el pedacito de torta, porque asumes que toda la torta es igual al pedacito, ¿cierto? sí, Lo mismo pasa con una persona. Apenas tú la conoces y la ves, ese pedacito que tú ves, la persona que te ve lo extrapola a lo general. Si tú le caíste mal, toda tú estás mal. Dice, y esa señora tan fea y es deshonesta. ajá, entendido. Y sí, Sí. si le caíste bien, como el pedacito de torta, dice, uy, esa señora debe ser amorosa, divina, la mejor mamá del mundo, porque el cerebro coge un pedacito y lo generaliza. Entonces, si le caíste mal a alguien en una entrevista, nunca te van a dar el trabajo. O si te lo dan porque Sí. estuviste de buenas, de ahí en adelante, todo lo que tú hagas va a estar mal. Esa Ujú. señora escribe feo, se sienta feo, tiene zapatos con tacón Ay, adelante, todo es eso feo, me pasó una vez. todo es feo. Entonces, ¿cómo hacer buenas impresiones? Ya sabes que son súper importantes porque eso Sí, depende de tu vida. Cosas claves. Hacemos una mala impresión. No, me devuelvo un minuto. Nosotros siempre estamos escaneando a los demás. Tú me estás escaneando a mí, yo a ti, cada milésima de segundo. ¿Buscando qué? Amenazas. ¿Hay algo en ti que yo sienta amenazante? Si yo siento que algo en ti me amenaza, inmediatamente me vas a hacer una mala impresión. ¿Por qué? Porque me vas a causar miedo y el miedo genera adrenalina y cortisol en mi cuerpo. Entonces yo ujú, me voy a sentir incómoda porque me causaste miedo. ¿Qué causa miedo? Lo que se llaman huellas ancestrales.
Y eso viene desde hace miles de millones de años cuando éramos cavernícolas. Entonces, me causa mala impresión o me causa miedo lo que al cavernícola hace 1000 años le causaba miedo, Ajá. y eso todavía está en mi cerebro. Somos micos, hay una parte del cerebro que es mico. Entonces, ¿qué causa mala impresión? Por ejemplo, no verte las manos apenas te conozco. Porque el cerebro, al escanearte, al no verte las manos, dice, puede tener una piedra, un hacha, un cuchillo. Porque un cavernícola que no podía hablar, porque en la época de las cavernas no podíamos hablar, tenía que mirar si el cavernícola de la otra caverna que se le acercaba lo iba a atacar o no. Y que era lo primero que le miraba, las manos. Entonces, si tú llegas a un sitio y tus manos están ocultas, ese cavernícola que tenemos adentro, estamos tocando la huella ancestral de no te veo las manos y puede que me estés atacando. Eres un peligro. Eres un peligro. O por ejemplo, no te veo los ojos porque resulta que te conozco en un día de sol, tienes gafas oscuras, no te veo los ojos y a ti no se te ocurre quitarte las gafas oscuras para saludarme. Error. Estoy tocando una huella ancestral también de los cavernícolas. Se tenían que mirar a los ojos para saber con qué intenciones vienes. Sí. O tener los 3 puntos de tu cuerpo tapados, que es el punto de la garganta, que yo hoy lo tengo tapado, hice mal, no he debido hacer eso, pero este punto debe estar destapado Yo cuando estás siempre lo en tengo. público. ¿Por qué este punto es Porque tan este es el importante? punto de la comunicación y es el que nos hace vulnerables. El punto del ombligo y los puntos bajos. Hay 3 puntos. Pero eso no los podemos andar mostrando. Pero eso significa no te cierres la chaqueta. No te pongas un buzo alto, porque si tienes los puntos cerrados como, fíjate cómo se viste un policía. Un policía se viste con todo cerrado, has visto, botones, todo cerrado y zona media cerrada para causarte miedo. Cuando los puntos están cerrados, los 3 puntos, nos da miedo porque no podemos ver claramente esa persona quién es. Entonces, si tú te abres los puntos, o sea, no te cierras la cremallera, si tienes una chaqueta con botones, ábretela cuando vayas a conocer a alguien para generarle a la otra persona confianza, porque son huellas ancestrales. No toques huellas ancestrales si quieres hacer una buena primera impresión. Bueno, eso es importantísimo para todo lo que hagamos de ahora en adelante, pero el busito, si hace frío, Pues si vas a un sitio cuando donde nos conozcan. si te conocen ya no hay problema porque tú ya generaste una buena primera impresión. Ok. Entonces de ahí en adelante todo te lo van a perdonar, todo. Pero en Ajá. ese primer segundo, si tú causas una mala impresión, de ahí en adelante nada te van a perdonar, nada, ni el busito. Pero si causaste una buena, todo te lo van a perdonar. Ay, qué importante eso que me dice, Rita, porque de verdad uno a veces no entiende cómo es que no le cae bien a alguien, nunca jamás. Porque son huellas ancestrales que Sí. tocaste y esas huellas son primitivas y están asentadas en nuestro cerebro y se disparan sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Y nadie te lo explica. Si yo soy más alta y la persona a la que voy a conocer, con la que voy a salir es mucho más bajito, puede generar una mala impresión. Bájate un poquito, No me pongo tacones. no te pongas tacones. En ese primer instante, ya después te los pones y ya le caíste bien. Pero eso del desnivel de la autoridad, Ujú. porque el más alto suele ser considerado más poderoso. Pues muy bien. Pero entonces ya, hablando de todas sus especialidades, Rita, es que esta ciencia que usted maneja es una maravilla, por eso es que todo el mundo la adora y todo el mundo quiere entrevistarla y yo estoy pero súper agradecida de poder contar con su amistad. Hablemos de líderes, porque también en la comunicación están los líderes y cómo se visten y cómo se muestran. Em, ¿Qué tan importante es la vestimenta de un líder y cómo debe vestirse un líder? No hay una regla fija, porque cada líder debe tener su marca personal. Entonces, si tú eres un líder, tú buscas tu propia marca que se ve en la ropa. ¿Marca qué significa? Yo quiero ser percibida suave, o quiero ser percibida fuerte, o quiero ser percibida empática. No sé, el liderazgo es una colección de atributos que tú escoges para ti mismo. Y de acuerdo a cómo tú quieres ser abordado o percibida, pues yo te pongo la ropa para que seas percibida de esa
esa forma, porque nuestra ropa habla un montón. Ajá. Por ejemplo, si tú quieres ser percibida con un liderazgo fuerte, que tú eres el poderoso, la poderosa, ponte una chaqueta que te llegue al hombro. No se te ocurra ponerte un suétercito, una Ujú. chaqueta de paño al hombro, porque en el imaginario ya tenemos que el hombro es la parte más fuerte del ser humano, es la que habla del poder. Si tú marcas tu hombro y marcas poder, pero Ujú. no todos los líderes quieren tener una aproximación de poder. Hay líderes que quieren tener una aproximación más empática. Depende. Entonces Ajá. a ese líder le digo, por ejemplo, mejor ponte un suéter, de pronto que te llegue al hombro bien, que esté bien cosido al hombro, pero suéter de lana, en vez de ponerte una chaqueta de gabardina. Porque la tela fuerte, dura, también tiene un impacto sobre el ojo del otro. Sí. No es lo mismo un suéter que un blazer. ¿Qué líder es un líder empático? ¿Qué líder es un líder como para entender con su saco, que no sea la super chaqueta? ¿Cuál es un líder empático? ¿Cómo se vería a mis Sí, ojos? no, un nombre. A mí un nombre, Sí, un nombre. a mí me gusta, por ejemplo, si estoy hablando de un líder empático, a mí Sí. me gusta Fajardo, Ok. porque él es con su suéter amarrado. Fíjate que él tiene camisa al hombro, que a mí me gusta Sí, mucho la camisa al hombro, sí. o sea, siempre le queda perfecta. Se sube la manga de la camisa, Ujú. que eso es muy Obama, se la sube para mostrar, mire, trabajamos en equipo, Ajá. y se amarra su suéter. Entonces es un líder de la calle. ¿Cuál es un Camino líder? la calle. ¿Cuál de todos estos entonces es un líder que ¿Cuál de inspira el todos? respeto? ¿Cuál de De todos? la actualidad De nacional, la actualidad. internacional o en la A historia. mí me gusta Fajardo es porque es un líder es que el liderazgo es Sí, una palabra que incluye un montón de sí, sí, cosas, por ¿no? eso estamos hablando de un líder A mí empático, me hablemos de un gusta líder autoritario. el que es el caminante de la calle, me gusta él como líder caminante de la Ajá. calle. Un líder Eh, autoritario. un líder autoritario es Trump, Trump. que él siempre, si tú lo ves, siempre está corbata, Sí. chaqueta, corbata, siempre está chaqueta, corbata. Un líder menos autoritario es Obama, Ujú. que él se quitaba su chaqueta. Él llegaba con su chaqueta a las reuniones, pero se las quitaba. Y él hacía todo el show de subirse la manga. O sea, él nos daba esta sensación de soy fuerte, pero puedo conectar. Para mí ese es el preferido. Para mí Obama es lo máximo. En mujeres, Ujú. ¿cuál le suena? A mí me gustaba la que se lanzó a la presidencia en vez de Trump, Kamala, Ajá. porque ella manejaba la ropa con dos cosas, el liderazgo fuerte de la chaqueta, pero la suavidad de la seda en la blusa. Ajá. Y a mí esa combinación me gusta, porque tiene empatía de la seda, es muy empática, pero la fuerza del hombro. Ella me gustaba mucho. Manos, ojos, postura del cuerpo para un líder que aconsejamos. Para cualquier ser humano, no solo para el líder, hay una Bien. postura que se llama la postura del aplomo. Esa es la La que postura aplomo, del aplomo. que siempre, para cualquier ser humano, no importa quién saques hombros atrás, y si está de pie, una rodilla doblada, nunca dos rodillas rectas. Y sobre los talones, nunca en puntas de pies, porque eso es lo que le da al ser humano La el estabilidad. empoderamiento y la estabilidad. Muy bien. Aplomo. Aplomo. Vamos a hacer un ejercicio. Y aquí es donde yo le voy a poner a usted la trampa, porque yo sé que no quiere hablar de política, pero vamos a ponerlo en positivo. Yo no la voy a poner a mirar las cosas negativas de estas personas que les voy a mostrar aquí en pantalla, sino para que les demos un consejo de cómo ser mejores líderes, por no decirlo más. Aquí yo ¿Me le mandaste las presento. fotos? Aquí te las estamos presentando. Ok. Entonces aquí tenemos a Francia Márquez Rita. ¿Usted qué le aconsejaría a Francia para que se viera mejor como líder? En esa foto que estoy viendo ahí, yo le recomiendo a ella siempre
A ella y a cualquier persona, hombros hacia atrás. Ok. Eso hace toda la Enderecémonos diferencia. todos. Siempre hombros hacia atrás, ella los tiene muy echados hacia adelante. Le aconsejo no cruzar sus manos. Acércate el micrófono, Rita, porque entonces perdemos tu... Espérate que entonces no veo el combo. Me toca entre... Eso, listo, ahí ya. Ella ¿Ya? tiene ¿Me la ves mejor? Sí. las manos cruzadas. Las manos cruzadas Nunca, ¿no? no son una buena opción. Es mejor una postura que se llama la postura campana, que tú las juntas, pero hay aire entre los dedos. Ujú. Porque Así. el Ok. imaginario lo lee mejor, como una persona más flexible que una persona que se coja el puño. Yo Bien. recomiendo esas dos cosas. Pasemos a la siguiente foto, Quique. Bueno, ahí tenemos al señor presidente Gustavo Petro. ¿Cómo lo ves, Rita? No tiene que ser esta foto. A mí, yo, por ejemplo, trataría de leer este tema del lápiz. Este tema del Este lápiz, tema del lápiz no tiene ninguna importancia. Y te voy a no. decir por qué. A No. mí, por ejemplo, el tema No del te lápiz, gusta. no, pero me enferma. Pero digamos, desde el lenguaje corporal, nosotros aprendemos lenguaje corporal de chiquitos por imitación. Bien. Entonces él usa el lápiz como un apoyo permanente con un movimiento que siempre es igual. Luego es como quien mueve el pie, Ujú. que pues no nos gusta, No, no pero nos no gusta. tiene una lectura, Es un tic. es un tic. Desde la postura corporal, yo a él, ¿qué le recomiendo? Él a veces tiene esto de acostarse casi encima del atril, Ajá. de medio lado, Sí. ¿sí? Yo le recomiendo no usar medios lados, sino tener una postura más recta, equilibrada, hombros hacia atrás y bajar la cabeza. Porque, Nunca va a bajar la cabeza. bueno, eso es lo que le recomendaría, Una persona. porque siempre la tiene hacia arriba. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Está bien, cambiemos. 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 Bueno, Yo lo que he visto últimamente en él es mucha tensión en la cara. sí, Los músculos están supremamente tensionados. pues no es para menos. No es para menos. Y si tú tensionas un músculo permanentemente en tu cara, ese músculo se vuelve popochito, como si fueras al gimnasio y mueves un músculo permanentemente, pues ese músculo se vuelve más grande. Ajá. Y entonces hay típicamente, aunque tiene barba, esta parte de acá abajo alcanza a verse súper tensionada. Eso es mucha adrenalina y mucho cortisol en su cuerpo. Lo veo No muy voy a tensionado. preguntar por qué puede tener tanta adrenalina y tanto cortisol, pero ¿y esta barba? ¿No será mejor que se la quite? Devuélvete. Tengamos a Benedetti ahí. La barba es una huella ancestral. Yo no la recomiendo en los hombres a menos que sea una Huella ancestral. barba muy especial, una barba muy arreglada, una barba, por ejemplo, la de George Clooney, el de café, ¿sí sabes? El de Nescafé. Sí, 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 Ay, esa sí. barba tiene una barba divina. Sí. Pero yo creo que esa es muy especial y es una excepción. Las barbas a mí sí me gustan, pero tienen que ser barbas más cortas para mi gusto y más cuidadas. ¿Y por qué un hombre quisiera vivir con tanta barba en este momento de la historia de Colombia en que es protagonista? Pues es que Se quiere esconder. nosotros tenemos, no necesariamente, yo no sé si hay alguna foto de él sin barba. Yo lo recuerdo desde hace rato con barba, si la tenemos, miremosla a ver cuál es la diferencia, porque hay hombres a los cuales la barba les ayuda, sobre todo cuando van envejeciendo y les va cayendo esta parte de acá, la disimulan con la barba. Ajá. Entonces no sé si es eso, tocaría mirar cómo es sin barba o con barba. ¿No encontraste foto de Benedetti sin barba? ¿No? ¿No? ¿Todas con barba? No, vamos a seguir. Tengo otra foto más que es, no, tengo un par de fotos. ¿Cuál es la siguiente que me mostraste ahí? A Donald Trump. Y Quique, porfa, porque Benedetti sí, Benedetti ha tenido barba toda la vida, yo no creo, ¿no? ¿Toda la ¿Sí? vida? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a nuestro líder mundial. Uh-huh. Muéstrame otro porque ahí la cara no se le ve muy clara.
Cualquier O sea, otro. hay que buscarla. Él Pero siempre ento- frunce mucho el ceño, siempre tiene este ceño fruncido y es como una huella de él, es una parte de su marca personal, que yo considero que es muy interesante porque es como enfoco el objetivo, enfoco a dónde voy, él usó como marca. Mira, sus ojos son supremamente dicientes. Me guste o no me guste esa persona, considero que él maneja bastante bien el tema de los ojos, el tema de me los parece que ojos. se usa maquillaje, que es Terrible. claro, un iluminador de quitar ojeras, lo que nos ponemos las mujeres todas las mañanas para que no se nos vean las ojeras. Mira, y cómo se le ve bien. Pero yo no sé, ¿tú has visto que él tiene como un color amarillo en la piel? ¿Es amarilloso? Yo no sé, parece como zanahoria. Yo no sé si es Bueno, que va a un bronceo aseguro. Pues y que se acuérdate que vive tapa, en claro, Mar-a-Lago, vive debajo del sol. pero debe ir a una cámara bronceadora, a una Ah, cámara raro. de pronto, para verse más juvenil y más no sé No, él qué. debe tenerla en su casa. O debe tenerla, sí, 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 no creo que vaya. Y muy posiblemente los anteojitos que él se pone porque hay que entrar con anteojos especiales, Ah, sí, hacen señora. que se le ponga todo esto blanco Sí, señora. y la cara amarilla. Sí, señora. Bueno, y aquí hay otro personaje que también podemos darle un consejito. Ahí tenías a Gustavo Bolívar, que se te perdió. Pues muy interesante todo esto, Rita. A mí me encanta ponerla a analizar porque siempre erramos en una cantidad de juicios que nos da por hacer por ignorantes. Aquí está. ¿Qué opina? ¿Qué le aconsejamos? ¿Que se corte la cola de caballo, Rita? Es que es un poco, no necesariamente, fíjate que hay hombres con cola de caballo que les queda bien y es parte de su marca. Su marca es una marca, no sé tú cómo lo definirías a él. Lo importante es que sea congruente con su marca. Y ¿Tú cómo no, lo defines? no lo sé, no lo sé. A mí la cola de caballo en el Congreso de la República no, en sus cargos no, y como candidato a la presidencia no. Pero esa es mi concepción de un candidato a la presidencia. Digamos, yo, Si él se lanza yo no candidato, voto por alguien que tiene una cola de caballo. tú no votarías por nadie porque el imaginario nuestro es que un presidente no tiene cola de caballo. Yo diría lo siguiente, mientras él no se lance a la presidencia, tenga su cola de caballo, pero si él se lanza a la presidencia, él debe cambiar un poquito su imagen. ¿Y le enseñamos a hablar? Pues por supuesto. Le enseñamos a A hablar. vocalizar, bueno. Y él comete algunos errores en las palabras tremendo. Ahora no lo tengo en mente, pero le he oído decir palabras que ortográficamente, gramaticalmente son erradas, curiosamente. Perfecto. Bueno, yo no la voy a molestar a usted más porque yo me quedaría aquí hasta muy tarde hablando de todos los personajes de Colombia y dándoles consejos, pero entiendo que la tengo que dejar ir como otra cantidad de cosas en la vida que uno tiene que dejar ir, pero ahorita muchas gracias por haber estado con nosotras esta noche. Eh, Bienvenida siempre a Mujeres a Carta Cabal, a la Escuela Libertaria contra Batalla Radio. Gracias. Yo siempre soy feliz de estar contigo y estar con ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Buscas inspiración y conexión auténtica? Únete a Olga Viviana Guerrero en Mujeres a Carta Cabal, donde cada episodio es una carta abierta al corazón y la mente. Descubre historias poderosas, conversaciones transformadoras y la fuerza de las mujeres. Sintoniza contra Batalla Radio.